Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro... Hola hermanos, el día de hoy, 20 de mayo del 2021, es jueves de la 7ª semana del tiempo de la Pascua. El último jueves de esta Pascua del 2021. Recordamos la importancia de los jueves para la tradición católica. Es el momento en el que, yo no sé si recordarán, pero hace 7 semanas atrás, pues, hemos comenzado el Triduo Pascual, el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. O sea, hace exactamente 7 semanas atrás estábamos viviendo el momento tan importante, tan fundamental, el centro de nuestra vida de fe. Quien supo predicar muy bien esto, y un predicador insigne, fue el santo del día de hoy, San Bernardino de Siena. Increíble. Este es uno de esos predicadores, se recorrió Italia en poquísimo, bueno, más de 30 años estuvo predicando. Esa era su misión, se la tomó muy a pecho. Él había nacido en 1380, un 8 de septiembre, día del nacimiento de la Virgen, recuerden, y era de una familia muy importante. Su apellido era Albiseschi y era de una familia noble de ahí de Toscana. Lamentablemente, a los 7 años ya había perdido a su mamá y a su papá y tiene que ser educado por una tía. Pero precisamente porque eran de Alcurnia, él estudió muy bien, estudió abogacía, estudió derecho, de hecho derecho canónico también, y bueno, y estudió la teología. En el año 1400 se da la peste en el centro de Italia, terrible, ¿no? Y él se dedicó a cuidar a los enfermos. No quería ser religioso, fíjense, no quería ser para nada, ni franciscano, ni dominico, ninguna de estas cosas. Pero metido ahí en la peste, los biógrafos difieren. Algunos dicen que se enfermó de la peste y que sobrevivió. Otros dicen que lo milagroso es el hecho de que estuvo cuidando tantísimos enfermos y que nunca se haya contagiado. Bueno, nosotros que estamos viviendo una época de peste, una época de pandemia, pues yo creo que hay que invocar a San Bernardino, ¿no? Decide finalmente hacerse franciscano de la rama de observancia, ¿verdad? Y miren, ahí empieza a entrar. Es una época complicadísima. Cuánto quisiera yo tener el tiempo para explicarles lo difícil de esta época. Quizás es el momento de la mayor crisis de la iglesia, porque es el momento del gran cisma de Occidente. En ese momento hay 2 papas peleándose, un antipapa evidentemente y un papa, y luego habrá 3. Oigan, es una cosa terrible aquello, ¿no? La división política, la división religiosa, y por eso la predicación de él. Por eso él se va a dedicar y será consejero cuando se resuelva, bueno, a medias, el conflicto del conciliarismo y todo aquello, con Martín V, el Papa. Él va a ser uno de sus consejeros, será también consejero del emperador, o sea, y era un pobre fraile. O sea, hagan de cuenta que lo único que atraía miles de personas en sus predicaciones, miles de personas, y él centraba toda su predicación en el nombre de Jesús. Por eso siempre se le representa con el, digámoslo así, ¿no?, con el emblema de Cristo, el IHS, que luego van a tomar los jesuitas, bueno, siglo más tarde, ¿no? Y por eso él predicaba mucho: en el nombre de Jesús se encuentra la salvación. Ya les digo, insigne predicador. Le ofrecieron muchas veces ser obispo, hombre más inteligente, rechazó el ser obispo, y entonces por eso se le mira ahí que le ponen a veces en los cuadritos. El más famoso, el que tengo yo atrás, es una pintura del Greco, ¿no? Bueno, la reproducción de la pintura del Greco, y entonces ahí con las mitras en el suelo, porque él rechazó todo esto. Llegó a ser vicario general de la orden, llegó a ser general de la orden, y finalmente decidió: no, esto no es para mí, yo lo que quiero es dedicarme a predicar. Muere un 20 de mayo de 1444 y 6 años más tarde será declarado santo. Para que vean ustedes la fama de este hombre. Predicar con el ejemplo, predicar. Esa es la clave de todo. Ser capaces de encontrar ese equilibrio coherente, si lo quieren, entre lo que decimos, lo que estamos anunciando y lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, porque aquí hablamos de uno que sí sabía predicar y sabe cómo hacer las cosas. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas. Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea. Porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel?
El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que Pablo es un astuto, hay que ver, supo que aquello estaba dividido, ¿no? Y entonces dejó caer por allá una piedrita y se armó el griterío, eso es el término que utiliza esta traducción, ¿no? Se armó el altercado. No leemos, es una de las pocas partes de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles que no leemos, digamos, durante este tiempo de la Pascua, que es interesante que no se lea, porque no leemos el encuentro de Pablo que explica un poco cómo fue lo de su vocación, tampoco leemos por qué lo metieron preso, de su voto en Jerusalén, que se rapa, Pablo se queda todo peloncito, todo pelado, dirían en otros lados, y eso precisamente por cumplir un voto. Y ahí pues todo genera un tumulto, o sea, la presencia de Pablo siempre genera un problema, genera una división. Ustedes dirán: no, padre, entonces, ¿cómo estamos? Usted muchas veces nos ha dicho que el que genera división, sino, pero en este caso no es una división que él genera por ser él, sino por la fuerza de la palabra de Dios. Entonces, habrá que ver si a nosotros todo lo que decimos nos lo alaban, ténganle cuidado. Ténganle mucho cuidado, porque entonces quiere decir que no estamos predicando lo que quiere Dios, porque la palabra de Dios es incisiva y debe hacer salir a la luz la mente de la realidad de nuestro auditorio, ¿no? O sea, si no somos, entiéndanme la palabra, provocadores, no provocativos, provocadores, en el sentido de que la palabra golpea. No golpea por la fuerza de la voz, porque ahorita la voz no está funcionando. Digo, golpea por lo que ella significa. Eso. Y luego me encanta el final que leemos el día de hoy. No temas, Pablo. ¿No? Ten ánimo. O sea, así como has dado testimonio aquí en Jerusalén, lo darás donde sea, Pablo. En este caso será en Roma, ¿no? Porque el proyecto del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Dar testimonio de qué? Testimonio de Cristo, sí, pero entenderlo cómo. Miren, para mí el texto que vamos a leer hoy, que se proclama hoy, qué casualidad, ¿no? Es jueves, el último jueves de la Pascua, pero este texto del capítulo 17 del Evangelio de Juan, para mí es fundamentalísimo, lindo. Miren, no tanto, no es que sea uno de mis preferidos, sí, pero no es por lo que dice directamente, sino por lo que significa lo que está diciendo. Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ok. El elemento del llamado a la unidad, el elemento del amor que nos tiene el Padre y el elemento de creer producto de ese amor y de esa unidad. Vamos a ver si trato de desglosárselo de una manera lo más sencilla que se pueda. En primer lugar, Jesús está orando, está hablando con su Padre. Entonces, dice que su petición no solo es por los discípulos que lo están escuchando o lo están viendo orar, sino por nosotros. Aquí ya salimos nosotros, los que hemos creído gracias a la predicación de ellos. Ok, han pasado 21 siglos. Hemos pasado de tantos predicadores, piensen, vamos, un San Bernardino de Siena, tantos otros, no pienso en un San Vicente Ferrer, que es contemporáneo de Bernardino de Siena, en fin, vamos. Y gracias a la predicación que ellos recibieron y que luego nos fueron transmitiendo, hemos llegado a la fe. ¿Ok? Pero producto de la unidad. Cuidado con esto que digo, porque esto es para mí de las cosas más importantes que les puedo decir, de todas las veces que me toca hablarles y de que ustedes tienen la paciencia de escucharme. La unidad es clave para garantizar que el mensaje que estamos recibiendo es el mensaje de Cristo. Así de sencillo. Durante 21 siglos la Iglesia Católica, a la que mal llaman algunos Iglesia Católica Romana, no, existe la Iglesia Católica, punto.
que es la iglesia fundada por el Señor Jesús, la iglesia de Cristo. Esa, durante 21 siglos, ha mantenido contra viento y marea, contra 40,000 dificultades, miles de persecuciones, miles de muertos, ha mantenido la fe. Y nos ha transmitido esa fe de una manera unitaria en la que se nos revela que la voluntad de Dios es que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Él no habla de fundar unas iglesias o muchas iglesias, su iglesia, una, única, punto. Lo demás, eso no es voluntad de Dios. Lo siento mucho. Respetamos evidentemente a todos nuestros hermanos separados, a todos aquellos que creen en Cristo, pero que no están unidos a la iglesia. Les amamos, les oramos por ustedes, pero lo siento mucho. O sea, la unidad es fundamental para garantizar que es el mensaje de Cristo. Y hay 21 siglos de historia que nos garantizan que ese mensaje, que es un mensaje de amor, que es un mensaje en el que se nos quiere recordar que se nos ha amado, ¿ya? Que yo les he transmitido, dice Jesús, que los amas como me amas a mí. Y a mí me has amado desde antes de la creación del mundo. ¿Qué nos está diciendo esto? El amor une, el amor no divide, ¿eh? El amor siempre lleva a la unidad. El amor siempre lleva no solo a la perfección de la persona, sino a la perfección en la donación de la persona. Y es esto, ¿ya? Porque Él se entrega. Ya el mundo no te conoce, pero ellos te han conocido porque yo les he dado a conocer. Te he dado a conocer, Padre. ¿Qué estamos dando a conocer? ¿Por qué hay tanta división en nuestro mundo? ¿Por qué hay tanta ruptura? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué? Porque no hemos sabido mantener una unidad, porque no hemos sido garantes de esa unidad, porque hemos preferido seguir nuestros criterios, nuestros caprichos, nuestros egoísmos, nuestra manera de ver las cosas, pero no la manera de Dios, no la manera de Dios. Y con esto no estamos pretendiendo encasillar y meter a alguien dentro de un paquete y envuelto, no, Señor. Es que queremos que el mensaje sea ese, el de Cristo, no el mío, el de Cristo, punto. El santísimo nombre de Jesús, como diría Bernardino de Siena. Bueno, perdón que por el tiempo, y además crean que esta publicación está siendo muy editada, así que vamos a la oración. Cuando llenas mis velas e impulsas mi navío hacia adelante, hacia la luz que surge en el levante, ella me atrapa y todo lo recrea. Cuando soplas como el viento de la tarde y tu presencia me envuelve y me transporta, se rompen las amarras, ya no importa conocer el camino, tú lo sabes. Tú que trazas sendas siempre nuevas y en las estrellas señalas el camino. Tú que haces del horizonte mi destino y arrancas mi bajel de la escollera. Dame de tu brisa la sabiduría para escuchar su palabra y comprenderla, para abrir el corazón y contenerla y en su pasión emprender la travesía. Tú que eres la brisa que besa la mañana, arrancando a las olas su sonrisa, tú que eres el manto tibio que suaviza el frío que me trae la madrugada. Acaricia con tu voz mi pensamiento, iluminando profecías en mi alma, lléname de tu paz y de tu calma, y enciende en tu amor mis sentimientos. Tú que eres la pureza de una noche limpia, en la que el mapa del cielo se desvela, tú que eres la luz que en misterio se revela y da sentido a la historia que inhabitas. Dame tus ojos para ver lo que tú quieres, y la mirada que penetra los misterios, rompe las cadenas de mi cautiverio y hazme libre para elegir lo que prefieres. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga Dios por intercesión de San Bernardino de Siena, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. 3 días nos restan, 3 días únicamente, y concluimos el tiempo de la Pascua. Hay que pedir intensamente en este triduo, pues, la venida del Espíritu Santo, para que la Iglesia se mantenga una, garante del mensaje del amor de su fundador.